alcaldes, presidentes, directivos y miembros de las cofradías de Valladolid, hermanos de la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna, señoras y señores, gracias a todos por haber acudido a nuestra llamada. Nos hemos reunido en la capilla de la congregación, donde se encuentra expuesta durante todo el año la imagen del Santo Cristo de la Humildad, para celebrar un año más el pregón cofrade de nuestra hermandad. Invitamos al pregonero don Juan Zapatero Gómez Payete y al presidente de la hermandad para que descubran el cartel anunciador de nuestra procesión, la Peregrinación de la Promesa, que realiza la hermandad hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar, la Pilarica, el martes santo por la noche. Don Juan Zapatero Gómez Payete, director de la Fundación Villalar Castilla y León. Nació en Valladolid hace 48 años. Está casado desde hace 19. Tiene un hijo de 15 años y una hija de 12. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid. Su fe infantil, nacida, como en tantos casos, al calor de su familia, fue madurando gracias a la educación cristiana de los hermanos de La Salle y creciendo gracias a las convivencias y los grupos juveniles. Y esa misma fe le llevó, ya en la universidad, a comprometerse con los más vulnerables de nuestra sociedad, a través del Centro de Voluntariado Social de Valladolid. Y durante 8 años compartió vida y dificultades con ancianos ingresados en residencias, con jóvenes en centros de acogida y con familias gitanas en situación de marginación. La necesidad de compartir su fe le llevó también a ser catequista de niños que iban a hacer su primera comunión y mucho después, ya casado con Mónica, a emprender juntos un proyecto de misión. Juntos fueron misioneros laicos en Bolivia, en la ciudad de El Alto. Durante un año de su vida estuvo en la parroquia Madre Nazaria Ignacia, y allí, junto a Juan Carlos, su párroco burgalés, acompañaron a comunidades eclesiales de base, acompañaron la vida de los jóvenes en varios centros de la parroquia y ayudaron a construir y a poner en marcha un centro de educación alternativa para los niños de su barrio. Su vida profesional ha sido variada. Ejerció la abogacía durante 15 años, la mitad de los cuales en un despacho nacional asesorando a empresas en el ámbito del derecho público y regulatorio. Y en el sector público ha trabajado en la Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y ha sido secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. En la actualidad, desde 2015, es el director de la Fundación Villalar Castilla y León. Tiene la palabra don Juan Zapatero Gómez Payete. Señor presidente de la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna, miembros de su junta directiva, hermanos de la cofradía, cofrades todos, amigas y amigos. Permitidme, en primer lugar, dar las gracias a la Junta Directiva por invitarme a pronunciar este pregón cofrade, que constituye para mí un motivo de ilusión y también de mucha responsabilidad. Soy consciente, y quiero que todos lo sean, de que esta invitación obedece más al cariño y a la amistad de alguno de vosotros que a ningún merecimiento que pueda haber en mi persona que justifique el honor que supone. Os aseguro que se trata de un reto singular el pronunciar este pregón cofrade. Invitado, como lo he sido, desde el cariño y la amistad, acepté sin dudarlo mucho. Y si dudé, fue solo porque pensé, y sigo pensando, que no soy quien para convertirme en pregonero y que hay muchas otras personas con más virtudes y mayores méritos que yo para estar hoy aquí. Pero como digo, más fuerte que mis recelos y vacilaciones
fueron el cariño y la amistad que rezumaba la invitación de vuestra cofradía. Sin embargo, sí que he dudado, y mucho, a la hora de pensar cómo y cuáles tenían que ser mis palabras hoy, qué podía y qué tenía que deciros hoy. Me ha tocado muchas veces y en muchas circunstancias dirigirme a otras personas y hablar en público. En el ejercicio de mi profesión he hablado en juicios, he dado clase a universitarios, he dado conferencias, he dado mítines e incluso en un lugar y un tiempo lejanos y que ahora no vienen al caso, pues sería largo de explicar, he predicado en una iglesia revestido con un alba. Pero claro, un pregón no es nada de eso. Y también sé yo que un pregón no puede ser ni una tesis doctoral ni una homilía. ¿Quién sería yo para atreverme a pensar en predicaros a vosotros sobre la Semana Santa o que sobre la misma tengo algo que enseñaros? Y en esas estaba, dándole vueltas a cómo y qué deciros hoy, cuando pensé que una vez más en mi vida podía sencillamente dejarme guiar y enseñar por mi padre. Mi padre, que se nos fue tan pronto y a quien sigo echando de menos cada día, no ha dejado por ello de estar presente y sigue acompañándome a través del ejemplo y de la huella que dejó en tantas personas que aún lo recuerdan y que me hablan de él siempre con admiración y cariño. Mi padre fue pregonero, con mayúscula, de la Semana Santa de Valladolid, allá por el año 1994. Escribió y pronunció un pregón magnífico y hermoso, de una altura y una profundidad a la que no podría soñar con acercarme. Pero sí voy a seguir su ejemplo en algo que dejó escrito en ese pregón. Ante tales consideraciones y reflexiones, decía él, decidí tirar por la calle del medio y dejar correr mi palabra únicamente al compás del corazón, de los sentimientos, de las nostalgias que los vocablos Semana Santa de Valladolid han ido imprimiendo en mi memoria. En una palabra, lo que aquello que trato de pregonar suscita en mi mente a su sola enunciación evocadora. Dejar correr mi verbo sin gobierno alguno, solo el del corazón. Quiero pues una vez más seguir torpemente su ejemplo y hablar desde el corazón, desde la vida, desde mi vida. Hablar desde lo que siento y desde lo que soy, porque lo vivido, con no valer mucho, es lo mejor que tengo. Más aún, es todo lo que tengo. Y desde esa experiencia de un padre, esta vez con mayúscula, cercano y cuidadoso, me he atrevido a pedirle a él que me ayude a conseguir que este pregón sea para todos nosotros, para vosotros que lo escucháis, pero también para mí que me atrevo a pronunciarlo, anuncio e invitación. Anuncio de algo inminente, de lo que viene ya, de lo que ya casi está aquí, la Semana Santa, vuestra Semana Santa, nuestra Semana Santa. Pero no solo anuncio, bien sabéis ya vosotros, cofrades, que viene la Semana Santa. Sentís ya la impaciencia, la habéis estado esperando durante un largo año. No solo anuncio, pues, quiero también invitaros a vivirla de verdad. Y para ello quiero proponeros y hacer yo mismo también un ejercicio de contemplación. Os invito primero a contemplar en vuestro corazón, seguro que os la sabéis de memoria, la maravillosa talla de Gregorio Fernández que ilumináis y que da nombre a vuestra cofradía, el Señor atado a la columna. Y quiero que después escuchemos de su boca la pregunta que, según el acervo popular vallisoletano, le hizo la imagen a su escultor. ¿Dónde me viste, Gregorio, que también me retrataste? Todos sabemos ya la respuesta que dio el artista desde su fe. En mi corazón, Señor. Dejémonos también nosotros preguntarnos hoy por el Señor. ¿Dónde me viste?
Yo he querido hacerlo. Para darle sentido al anuncio y a la invitación que he pretendido que fuera este pregón cofrade, he querido dejarme preguntar por Jesús: ¿dónde me viste, Juan? Porque aunque no voy a retratarle de forma tan excelsa como hizo el genial maestro imaginero, sí que me gustaría hacerle hoy presente, hablar de él. Hablaros de él, sí, ¿de qué otra cosa podría hablarse en un pregón cofrade? ¿Quién, sino él, debe estar en el centro del anuncio de la Semana Santa? Hablaros de él, pero desde la vida, desde mi vida. Hacer así un pregón cofrade que sea, que está siendo ya, anuncio e invitación desde el testimonio. Contaros qué significa para mí la Semana Santa desde mi propia experiencia de Dios. Quiero dejarme hacer esa pregunta y contestarla aquí, entre vosotros, con vosotros. ¿Dónde me viste? De pequeño no fui consciente, pero ya desde entonces te vi, Señor, en la familia que me vio nacer. Aún sin saberlo yo entonces, en la experiencia del amor incondicional de mis padres, en la experiencia de un hogar acogedor y abierto, estabas ya haciéndote presente. De mis padres recibí lo que tengo, lo que sé y lo que soy. En el manantial fecundo de una infancia feliz, bebí hasta hartarme. Bebí lo suficiente para afrontar después, sin la sed del miedo y la desesperanza, los desiertos que también habrían de venir. Porque también hubo desiertos y pruebas, como en toda vida que se precie de serlo de verdad. Y en esos momentos de dolor y vacío también te vi, Señor. En esos momentos fue mi madre, por encima de todo, quien supo hacerte presente, quien supo hacerte visible. Mi madre es una mujer excepcional. Quienes la conocéis ya sabéis por qué lo digo. Probada como pocas, me enseñó que la pérdida, el vacío y el dolor no tienen la última palabra. Compartiendo con ella los momentos más duros que una madre puede vivir, me enseñó que preocuparse más por los demás que por ella misma no le hacía sufrir menos, pero le daba sentido al sufrimiento. Que sonreír rota por dentro, por pensar más en nosotros que en ella misma, no hace que duela menos, pero ayuda a seguir viviendo. Que la inquietud por seguir sirviendo, queriendo y acogiendo no hace olvidar, ni mucho menos, pero ayuda a llenar vacíos y ausencias. Y eso para mí es Semana Santa. Sigue preguntando, Señor, ¿dónde me viste? Yo sigo respondiendo. Te vi también en mis años de voluntariado social. Fueron 8 años de compartir vida e inquietudes con personas tan valiosas como heterogéneas. Aquel fue un grupo maravilloso, al que supieron dar luz y forma un metafísico dominico, Juan Almarza, hoy sufriendo una cruel enfermedad, y un teólogo jesuita, José María Vaca. Desde la experiencia de acercarnos con el corazón abierto a quienes vivían apartados y olvidados en los márgenes de nuestra sociedad, discutíamos y pensábamos juntos sobre cómo hacer de nuestro mundo más cercano, de nuestro Valladolid entonces, un lugar más acogedor y habitable para los más frágiles. Y allí, sentado con nosotros, como uno más, también estabas tú, Señor, levantando la mano y la voz para defender a los callados, a los sencillos, a los olvidados. Y una vez que salíamos de allí, también estabas, Señor, entre los ancianos olvidados en las residencias.
Nosotros íbamos a acompañarlos, a intentar que se olvidasen durante un rato al menos de la soledad y el abandono. Y tú estabas también entre ellos, con ellos. Allí también te vi, Señor, intentando pintar un cuadro con manos temblorosas o cerrando los ojos y evocando otros tiempos al son de las romanzas de zarzuela que poníamos en un tocadiscos. Te vi, Señor, compartiendo el camino de tus preferidos, de tus predilectos, de los humildes y pequeños, olvidados de todos, mas no de ti. Y eso también era Semana Santa. Y aquel camino de solidaridad, de convivencia y encuentro con los más vulnerables nos llevó en el verano de 1992 a viajar a Albania. La fecha tiene su importancia porque no hacía todavía un año que en aquel país había caído la última dictadura comunista europea. Albania se había despertado de una cruel pesadilla que había durado casi 50 años, pero su pueblo estaba aún desorientado y confuso. Todos los medios de producción estaban parados. No había trabajo y apenas mercado. La gran aspiración de la mayoría de la población era marcharse de un país en que solo la miseria era más grande que la incertidumbre. Un gobierno débil, recién salido de las urnas, amenazaba a Europa, sobre todo a Italia, con dejar salir a toda su población sin control si no recibía ayuda humanitaria. Y en esas circunstancias, Cáritas Italiana pensó que además de ayuda material, era bueno enviar también personas dispuestas, siquiera durante un tiempo, a conocer y compartir con los albaneses su país y su realidad. La misión era sencilla, solo había que ir y estar, conocer y dejarse conocer, abrirse a otra realidad y llevar con la sola presencia algo de esperanza. Y puedo decirte, Señor, que allí en Albania también te vi. ¿Y cómo? Cada día subíamos, Mónica y yo, por el camino que iba de Scutari a Ragam y de Ragam a Seldí. No íbamos solos, con 3 o 4 seminaristas italianos y un par de monjitas valientes, no recuerdo la congregación, recorríamos la primera parte en un viejo Land Rover, botando y gritando en cada bache del camino, y después nos separábamos y seguíamos a pie. Todos los días recorríamos un empinado y pedregoso camino de montaña para encontrarnos con los habitantes de pequeñas aldeas aisladas, y en cada una de aquellas pequeñas aldeas todo el pueblo salía a recibirnos. Y tú también, Señor, estabas con ellos. Tal vez nosotros no nos dábamos cuenta, pero ellos, aquellos humildes campesinos albaneses, sí sabían que tú estabas con ellos. Aquel era un país que había sufrido una terrible persecución contra toda manifestación religiosa. Habían vivido sometidos a un Estado que les prohibía creer en ti, rezarte, buscarte, hablar de ti, hasta el punto de que pedían a los niños pequeños en la escuela que hiciesen la señal de la cruz, y las familias de aquellos niños que sabían hacerla eran encarceladas. Y sin embargo, muchos pequeños pueblecitos mantuvieron su fe, una fe ancestral, casi instintiva, porque no habían oído hablar de ti, Señor, a veces en toda su vida. Pero se confesaban y se reconocían a sí mismos como cristianos. Y para ellos era un regalo extraordinario que alguien viniera de lejos para hablarles de ti, más valioso que las medicinas, más valioso que los cuadernos y los libros, más valioso que ninguna herramienta, era para ellos el don de poder escuchar tu palabra. Qué maravillosa sorpresa descubrir y llevar tu palabra como un privilegio, como un don. Y qué contraste con nuestra realidad,
en la que creer en ti era tantas veces algo viejo y pasado de moda. Allí no. Allí te esperaban con ansia y nos esperaban con verdadero deseo. Todo el pueblo dejaba sus labores y se repetía a diario una escena que se nos antojaba bíblica. Su hospitalidad les salía de dentro. Nos llevaban al huerto o al jardín más grande que hubiera y el dueño de la casa se sentía dichoso de recibirnos allí y de acoger en su jardín a todo el pueblo. Nos sacaba una jarra y una palangana con su mejor paño para lavarnos y secarnos las manos y la cara después del calor del camino. Y a la sombra de un viejo árbol disponían para nosotros una colcha o una manta, y todos se sentaban en el suelo dispuestos a escucharnos. Y nosotros hablábamos de ti, algunas cosas en español muy despacio, otras en un pésimo y balbuceante italiano que habíamos empezado a aprender. Y nuestro guía, con quien habíamos ido ya ensayando la catequesis por el camino y que solo sabía italiano y albanés, traducía. En verdad, Padre, que el espíritu casi se podía tocar, se le sentía revoloteando por allí, pues la barrera del idioma desaparecía. Aquellas mujeres y hombres, quemados por el sol del cielo y por el frío de la vida, tal vez no entendían nuestras palabras, pero sí que sabían que hablábamos de ti. ¿Y cómo no verte, Señor? En aquellos ojos expectantes y fervorosos, en aquellos oídos atentos, en aquellos corazones que habían guardado el ansia de ti a pesar de la persecución y el miedo. Claro que allí te vi como pocas veces en mi vida. Y eso fue también Semana Santa. No muchos años después, ya casado con Mónica, nos concediste la gracia de hacer realidad y poder responder a nuestra vocación misionera. Compartir de forma plena vida y fe en Bolivia. ¿Cuánto tiempo lo habíamos deseado, lo habíamos soñado, lo habíamos imaginado? Pero llegado el momento no fue fácil marcharse. Y no fue lo más duro abandonar seguridades materiales, el trabajo y nuestra casa. Lo difícil fue ver sufrir a quienes más nos querían, ver llorar a nuestras madres. Entonces puedo decirte, Señor, que entendí lo que significa que tiene que morirse la semilla y romperse para dar fruto, y que no se puede dar la vida sin morir un poco. Pero en Bolivia también nos esperabas tú, vestido como ellos, con pollera y poncho. Allí estabas tú, Señor, presente y cercano en la persona de Juan Carlos, el sacerdote burgalés que nos acogió en su parroquia, a quien supuestamente íbamos a ayudar y que se convirtió para nosotros en padre, hermano y amigo para toda la vida. Bolivia era entonces el segundo país más pobre de América y nosotros fuimos a vivir a la ciudad del Alto, donde llegaban, huyendo del hambre, decenas de miles de indígenas aymaras, buscando en la paz, en la capital, el sueño de una vida un poco menos dura. La miseria nos golpeó de manera inmisericordia al llegar. Nos dio de lleno en la cara y en el corazón. Uno nunca está preparado para eso. No solo la miseria material, no solo el hambre y el frío, sobre todo el desarraigo de muchas familias que dejaban su tierra en pos de un sueño que se les negaba y encontraban en cambio hostilidad y desprecio de sus propios vecinos, que les cerraban la puerta y se sentían superiores, acaso solo porque habían llegado unos meses antes. No era fácil verte allí, Señor. No puedo decir que supiésemos verte pronto. Nos costó mucho sentirnos de allí. Vivíamos entre ellos, vivíamos como ellos, en una casa como las suyas, pequeñita, de adobe, con el tejado de calamina, que es como llaman allí a la uralita. Pasábamos frío con ellos, comíamos lo mismo que ellos,
mucha papa, pero no éramos de ellos. Fueron los niños quienes nos hicieron sentirnos por primera vez parte de aquella tierra, con un gesto tan sencillo como saludarnos cuando caminábamos por aquellas calles de polvo en la temporada seca y de barro cuando llegaban las lluvias. Fueron los más pequeños los que empezaron a saludarnos al pasar por las puertas de sus casas. «Chao, patre», decían con lengua de trapo. Éramos blanquitos y atendíamos la capilla, así que para ellos éramos padrecitos. Y una vez más, Padre, te vi en los más pequeños. Ellos nos abrieron sus corazones y conquistaron los nuestros. Y a través de sus ojos aprendimos a mirar con amor y admiración aquella tierra tan lejana y tan distinta. Aprendimos a apreciar no solo la belleza de los Andes nevados, no solo la grandeza del inmenso altiplano azotado por el viento, sino también los aguayos coloridos, las calles ruidosas y llenas siempre de puestos donde se vende de todo, los intensos olores de esos puestos de comida. Aprendimos también con los niños a entender las palabras, los gestos y las expresiones tan diferentes de los de aquí y que tantos nos desconcertaron al principio. Pero aquellos niños salteños nos enseñaron sobre todo una lección de vida. Con ellos aprendimos y nos demostraron que lo más importante no era lo que habíamos ido a hacer a Bolivia. Lo más importante era precisamente estar allí. Y cuando dejó de importarnos hacer cosas, empezamos a entender el sentido de estar allí. Y entonces sí que te vimos. En la Cáritas parroquial, pobres compartiendo con los más pobres. En la Frater, a través de la cual se ayudaba a las personas con discapacidad, en una realidad en la que una silla de ruedas es un lujo inalcanzable. En las comunidades de base, verdaderas familias que se reunían para rezar a la Virgen y para compartir problemas y alegrías. En las monjas mexicanas, con las que compartíamos Eucaristía y canciones. Allí estabas tú, Señor, allí te vimos. Y porque te vimos, aquel trozo de vida en Bolivia fue todo entero Semana Santa. Antes de tiempo, Señor, nos trajiste de vuelta a España. Y aquí llegaron pronto nuestros hijos. Y ellos me enseñaron una nueva dimensión de ti. Por mucho amor que uno reciba de sus padres, no se puede entender de verdad hasta que no se experimenta el que se siente por un hijo. Y tengo que decir que yo no me di cuenta de lo que significa tener a Dios por padre hasta que no experimenté el amor que siento por mis hijos y lo que haría por ellos. Si yo les quiero tanto, si sería capaz de tanto por ellos, ¿cuánto más nos quieres tú, Padre, con tu amor de Dios bueno? ¿Qué no harás por nosotros, tus hijos? Así que en mis hijos y en el amor que siento por ellos, también te vi, Señor. Y como se trata de un pregón cofrade, tengo que decir que con mi hijo mayor volví a la Semana Santa de Valladolid. Casi desde que aprendió a andar, me llevó de la mano siguiendo las procesiones, y era él quien me llevaba. A través de sus ojos volví a descubrir la belleza y el misterio de nuestra Semana Santa. Juntos hemos buscado y contemplado los momentos singulares de la Pasión vallisoletana. Hemos ido a las Delicias a seguir el Vía Crucis. Hemos escuchado a las religiosas de clausura cantar y rezar a las 5 llagas. Hemos agitado la palma al paso de la borriquilla. Hemos seguido los 6 pasos que representan los misterios dolorosos del Rosario. Hemos esperado horas para presenciar en un buen sitio el encuentro de Jesús con su madre. Hemos seguido a vuestro atado hasta su encuentro con la Virgen del Pilar y hemos asistido a la renovación de vuestra promesa de guardar silencio.
Hemos visto pasar al Nazareno, llorar a San Pedro, salir a la Quinta Angustia y a la Virgen de las Angustias, liberar al preso, pasar al entierro del Señor en silencio. Hemos escuchado el pregón de las 7 palabras, hemos visto pasar los 32 pasos de la procesión general y hemos asistido al festivo encuentro de Jesús resucitado con María de la Alegría. De muy pequeño, cuando él aún hablaba con lengua de trapo, ya se sabía los nombres de las cofradías y como nos hacía gracia la manera de pronunciarlo, le hacíamos repetir muchas veces cómo decía la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tantas veces se lo hicimos repetir que cuando llegó la hora de hacerse cofrade ha querido vestirse de rojo. Y claro que todo esto es también Semana Santa. Pero tú sigues preguntando, ¿dónde me viste? Y ya solo me queda una respuesta. En Mónica, Señor. Lo que es tanto como decir en mi corazón, Señor. En cada una de mis otras respuestas también estaba Mónica. Solo quiero repetir lo que dijo Juan Almarza, el dominico que antes cité, en la homilía de nuestra boda. Mónica dijo, que seas en la vida de Juan presencia de Dios. Y así ha sido cada día desde entonces. Y ya no tengo más respuestas. Os animo a buscar las vuestras. Y como esto es un pregón cofrade, os anuncio que llega la Semana Santa y os invito a hacer de toda vuestra vida una Semana Santa y a descubrir en cada día de vuestra vida una Semana Santa.